Bueno, me presento primeramente. Soy el doctor Gonzalo Colombres, pediatra neumonólogo del Servicio de Neumonología del Hospital de Niños Jesús de Tucumán. En segundo lugar, quería agradecer al Departamento de Enfermedades Crónicas del PRIS por la invitación a dar esta charla en el curso de Neumonología para Médicos de Familia y Generales. El tema que me asignaron es EPOC en niños, su tratamiento y manejo de exacerbaciones. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo pedí una pequeña autorización de 2 o 3 minutos para ponernos en contexto, porque iba a resultar muy difícil explicar este tratamiento sin tener algunas ideas previas o de contexto, ¿sí? Entonces, pues, puede ser que se repitan con lo que dé la doctora Orozco en algunas cuestiones, pero era necesario para que se entienda bien lo que voy a exponer. Estamos hablando de una enfermedad o enfermedad pulmonar obstructiva crónica postviral, como dice acá el título, pero esta enfermedad pulmonar crónica postviral es una pequeña parte de las enfermedades pulmonares crónicas, y eso creo que es importante tenerlo en cuenta, porque estamos hablando de un grupo reducido de niños con este diagnóstico. Recuerden que enfermedades pulmonares crónicas hay muchas más, como fibrosis quística, discinesias ciliares, bronquiectasias. Bueno, yo me voy a centrar en una de esas enfermedades pulmonares crónicas, que es la llamada enfermedad pulmonar crónica postviral. Entonces, que dentro de las enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, la postviral es la más frecuente, dentro de lo reducido que estamos hablando. Y para tener una idea de esto, puse esto sin poner porcentaje, solo para tener una idea de que la injuria viral, en su gran mayoría, por eso tiene que ver el grosor de la flecha mayor, va hacia la curación. En muchos casos que llegan hasta el 40-50%, sobre todo después de bronquiolitis, los niños quedan con un grado de hiperreactividad bronquial, pero que tienen muy buena evolución y van finalmente hacia curación un poquito más alejado en el tiempo. Y hay un pequeño grupo minúsculo, menor al 1%, que esa injuria viral produce una enfermedad crónica obstructiva que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica postviral, cuyo agente etiológico quizás seguramente lo voy a repetir más frecuente, pero vale la pena a veces repetir para que queden conceptos, es el adenovirus. Bien, dicho esto, hago un pequeño corte histológico de bronquial normal, donde se puede ver aquí el bronquio con su arteria que lo irriga. Este es un corte histológico normal. Y en la siguiente vamos a ver un corte histológico patológico de un EPOC postviral, donde puedo ver el bronquio totalmente obstruido por tejido cicatrizal. Acá pueden ver que la luz es muy pequeñita en ranuras y que el vaso también se ha contraído, porque es como que la respuesta fisiológica de un vaso a un bronquio que no le aporta aire y oxígeno es de contraerse, ¿sí? Acá los pongo a los dos a la par para que se puedan ver bien y ver el color también más rosado de uno por su irrigación que el otro. Sobre este corte histológico, si bien nos va a ayudar mucho a entender la fisiopatología y el tratamiento, perdón, de, de lo que vamos a hablar enseguida. Pero antes voy a poner una imagen de un caso clínico que voy a poner al final para que se entienda, y voy a correlacionar con el corte histológico. Acá pueden ver que este bronquio totalmente obstruido por tejido cicatrizal, y cuando estoy hablando de tejido cicatrizal estoy hablando de algo que es secuela, ¿sí? Es decir, es algo que permanece en el tiempo, ¿sí? Si yo tengo un tejido cicatrizal de esta magnitud y que pueda tener pequeñas ranuras de aire que pasen, como esta, pero este está casi totalmente obliterado, ¿qué pasa cuando se oblitera un bronquio? ¿Cómo se va a hacer la traducción radiológica de eso? Eso se llama una atelectasia, que acá la podemos ver en esta forma triangular, y también del otro lado también hay una atelectasia, ¿sí? Pero como estas lesiones de EPOC postviral son difusas y bilaterales,
puedo tener otro sector donde este bronquio tenga una pequeña abertura y que permita el paso de la entrada de aire, pero la dificultad de salida, porque tiene un efecto valvular, igual como si fuera una crisis de asma. Eso significa que el tórax se lo va a ver abombado, como mucho atrapamiento de aire, que acá lo pueden ver, ¿sí? Y negro, más negro de lo habitual. Bien negro cuando debería ser un poco más gris. Y también se ve más negro porque el vaso se contrae y da menos flujo de sangre cuando hay poco aire y oxígeno en ese lugar. Entonces se ve como muy oscuro. ¿Sí? Entonces, el último detalle es que si yo continúo para abajo de este bronquio voy a encontrar atelectasias, pero en otros lugares voy a encontrar lesiones de bronquiectasias, que son dilataciones bronquiales y acá se las pueden ver dentro de la atelectasia, esas redondelitas, acá se las ven claramente, acá también, acá hay más. Entonces quiero que quede el concepto que el daño es crónico, es una secuela difusa y bilateral. Ya con esto vamos a tener mejor comprensión del tratamiento. Pero antes el mismo corte con la tomografía del mismo paciente. Entonces acá pueden ver la atelectasia con bronquiectasias en su interior y otras eh, afuera y en el otro pulmón también. Y también se puede ver cuando hay atelectasias cómo pierde volumen este pulmón. Se puede ver claramente comparando con el otro cómo ha perdido volumen. Cuando hay atelectasia es una pérdida de volumen porque hay un colapso de un segmento pulmonar. Y acá también podemos ver algo que es muy característico, pero que no me tocó hablar a mí, pero seguramente se lo van a decir y que es bien patognomónico de esta enfermedad, que son los cortes con cortes de color más oscuro y grises que les llaman patrón en mosaico. Y eso es un característico de esta enfermedad difusa. Las zonas que no tienen irrigación se van a ver más negras, las de mejor irrigación más grises. Es lo que es la trama pulmonar. Bien, ¿y por qué era importante tener todo esto claro para entender mejor el tratamiento? Acá pueden ver que si yo tengo eh, este corte y con estas imágenes, claramente puedo ver que hay una situación fisiológica que ustedes las conocen, que se llama desigualdad, ventilación, perfusión, que es lo que acá claramente podemos ver. Acá no hay una buena correlación, esto tiene que ser uno a uno y acá se ha perdido esa relación, hay una desigualdad y esa traducción en fisiología de esta desigualdad de cruz se llama hipoxemia. Y la hipoxemia, el tratamiento va a ser la oxigenoterapia, ¿sí? Si continuamos, hemos hablado que hay atelectasias, porque se ha cerrado totalmente el bronquio, y bronquiectasias, que ya las nombramos, que son estas dilataciones bronquiales, y por lo tanto el tratamiento de eso va a ser el manejo adecuado con la higiene bronquial o la kinesioterapia, ¿sí? Si continuamos, que vemos un bronquio totalmente obstruido, pero hay otros que están en menos magnitud, pero si yo hablo de obstrucción bronquial, voy a asociar inmediatamente con broncodilatadores. Si continuamos, esta situación de obstrucción y de atelectasias y bronquiectasias, donde está afectado el aparato mucociliar, va a producir sobreinfección bacteriana y vamos a tener antibiótico terapia para esta parte del tratamiento. Y finalmente, esta situación de obstrucción crea en los niños un trabajo respiratorio muy importante, con un gasto de energía muy importante, y eso se va a traducir en problemas de crecimiento. Y entonces la recuperación nutricional, que después vamos a poner énfasis, un poquito más de énfasis en el tratamiento, es sumamente importante. Entonces, después voy a agregar algunas complicaciones, pero esta es la base del tratamiento. Entonces, puesta en celeste y con sus respectivos problemas de base, ¿sí? La hipoxemia, la oxigenoterapia, las atelectasias y bronquiectasias, la kinesioterapia, la obstrucción bronquial, los broncodilatadores, la sobreinfección bacteriana, la antibiótico terapia y el aumento del trabajo respiratorio y gasto energético. Voy a necesitar una importante recuperación nutricional porque si no el chico se va a desnutrir. Bien, y acá también agrego que todo esto que nombré constituye algo multidisciplinario y de sostén. Sostén quiere decir que no hay un tratamiento etiológico. Todo esto es de sostén y
y alivio, ¿sí? Y multidisciplinarios. Acá podemos ver un neumonólogo, un kinesiólogo, otro neumonólogo, infectólogo, nutricionista. Y en los casos más graves que vamos a ver cuando veamos exacerbaciones ahora en breve, se van a agregar otros especialistas que yo los voy a ir nombrando. Entonces, la multidisciplina es importante en realidad en cualquier enfermedad crónica. Bien, por ejemplo, estas son complicaciones frecuentes, la hipertensión pulmonar y la retención hidrasalina que requiera diuréticos y que puede ser resorte de un cardiólogo, de un nefrólogo o un médico internista, por ejemplo, ¿sí? Esta es una de las complicaciones más frecuentes y la que hay que poner énfasis en niños en pediatría, porque así como en pediatría, el control de pediatría normal incluye un buen crecimiento y desarrollo, estos niños se lo ven muy afectados desde el punto de vista de su crecimiento pondoestatural. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué ocurre y cuál es y por qué la importancia de tratarlo? Estos chicos, como ya dijimos, tienen un trabajo respiratorio muy importante con aumento de la demanda calórica y ustedes lo pueden observar en lo que llamamos tirajes, que se puede observar en el hueco supraesternal, a nivel de las costillas o el balanceo abdominal. Estos chicos sufren exacerbaciones respiratorias con reinternación y cada reinternación es un retraso de crecimiento. Estos chicos muchas veces han estado en terapia intensiva, en respirador y tienen alteraciones de la succión y deglución y un comportamiento alimentario defectuoso por la intubación prolongada y porque son sometidos a aspiraciones frecuentes. Y acá le puedo nombrar, agregar, si quieren, en la multidisciplina, un fonoaudiólogo, por ejemplo, ¿sí? Son chicos que tienen frecuentemente reflujo gastroesofágico y quizás requieran un cardiólogo, ¿sí? Un gastroenterólogo, perdón, y que tengan alteraciones metabólicas y electrolíticas secundarias a medicación como corticoides y diuréticos, que saben que son efectos secundarios, las alteraciones metabólicas y electrolíticas, y pueden requerir un médico internista, eh, pediatra también, bueno, médico generalista también, con conocimiento del medio interno. Bueno, y la otra complicación y que lleva a las exacerbaciones frecuentes y que hay que tratar es la hipertensión pulmonar, que después nos vamos a detener un poquito más también en su por qué se produce, ¿sí? Tener hipertensión pulmonar en los EPOC implica severidad y contribuye a una gran mortalidad. Acá lo quise recordar porque, bueno, me tocó exacerbaciones y que los signos y síntomas son solapados e inespecíficos y hay que sospechar ante el niño que tiene dificultad para alimentarse, que tiene crisis de sofocación o sudoración y cianosis, que tiene fatiga fácil, irritabilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y de un segundo ruido cardíaco. Y son signos tardíos encontrar ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema periférico. Esto ya no está hablando de falla ventricular derecha y eso es algo tardío y ya de un paciente bastante comprometido. Entonces acá vemos que está interviniendo otro especialista más en la multidisciplina, que es el cardiólogo con sus estudios de electrocardiograma y ecocardiograma para valorar el grado de hipertensión pulmonar, que puede ser leve, puede ser moderada o puede ser severa. Y hay que tener en cuenta que el paciente con hipertensión pulmonar y que tiene acidosis respiratoria crónica, acidosis respiratoria significa que tiene una PCO2 elevada, son formas clínicas graves y que contribuyen a las exacerbaciones, ¿sí? Porque estos chicos tienen retención hidrosalina y eso les provoca más hipoxemia, más recaídas, más reinternaciones o exacerbaciones, ¿sí? Estos chicos pueden requerir una restricción de aporte de líquidos, una dieta baja en sodio y con manejo de diuréticos que en agudo generalmente es con furosemida y a largo plazo puede ser la hidroclorotiazida. Bueno, una vez estabilizado el paciente, estos son las pilares del tratamiento. La corrección de la hipoxemia crónica a través de la oxigenoterapia, la recuperación nutricional, como dijimos, estos dos son los dos pilares más importantes, ¿sí? Pero también vamos a hablar un poquito de la obstrucción bronquial y del aumento de secreciones y su manejo. El objetivo de la oxigenoterapia es evitar la progresión de la hipertensión pulmonar y favorecer el crecimiento. Es decir, que con la oxigenoterapia yo ya tengo dos tratamientos para dos cuestiones
básicas en estos niños que pueden ayudar a mejorar su pronóstico. Yo necesito del oxígeno sí o sí para no tener evolución a hipertensión pulmonar, que como dije hace un rato, la hipertensión pulmonar le da es gravedad a la situación, ¿sí? Tener hipertensión pulmonar va a terminar en col pulmonar y posiblemente muerte, si no es tratada. Y el oxígeno se toma como alimento, la célula necesita oxígeno y el oxígeno favorece el crecimiento. Y como vamos a ver un poquito más adelante, el crecimiento es fundamental y ya vamos a ver por qué. Lo dejo un poquito más adelante esa parte, ¿sí? El oxígeno, ustedes piensen que cualquier persona que no tiene oxígeno, por cualquier motivo, puede ser una cardiopatía congénita que no oxigene bien también y todos tienen retraso de crecimiento, ¿sí? Y acá esto lo voy a hacer muy fácil para que se entienda y por qué es lo que yo les había dicho que iba a ver el por qué se produce la hipertensión pulmonar y por qué hay que evitarla y cuál es el fundamento de la oxigenoterapia crónica. Esto es simplemente, acá pueden ver presión de arteria pulmonar y el requerimiento de oxígeno. Cuando yo tengo una patología como un EPOC y respiro aire ambiente, como pueden ver acá, ¿sí? Y ese aire ambiente, por su patología crónica, es menor a 90%, como pueden ver acá, 82, 82, 79, se eleva mucho la presión de la arteria pulmonar, que lo normal tiene que estar en la media entre 20 y 25, ¿sí? Ustedes ven acá en 40 y cómo llega acá a 60 y a 70. Son presiones bastante elevadas. Pero ustedes si ven un poquito a la derecha, esto es con aire ambiente, o sea, 21%. Yo le pongo una cánula de oxígeno que le dé 23% de oxígeno, una simple cánula nasal de 1 litro por minuto, y pueden ver cómo se reduce la presión de la arteria pulmonar, cómo cae, ¿sí? Esta es la reducción de cada uno. Estos son 3 pacientes, y ustedes pueden ver. Y acá también, para agregar un poquito más, que si yo le doy oxígeno máximo, no mejora mucho más. Fíjense cómo se horizontaliza la línea en los 3 pacientes, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro la importancia de la oxigenoterapia, que si yo no la aporto, voy a terminar produciendo una hipertensión pulmonar. Y que si con el aporte mínimo de una cánula de oxígeno ya es suficiente. Yo no necesito poner, salvo que tenga una situación muy aguda, tanta cantidad de oxígeno para mejorar la presión de la arteria pulmonar. Bueno, con esa explicación quería fundamentar la importancia del oxígeno crónico y domiciliario y a bajos flujos para controlar la presión de la arteria pulmonar. Es fundamental, si no la evolución puede ir bastante mal. Bien, el paciente también, la oxigenoterapia es crónica domiciliaria, pero los pacientes leves y moderados, porque esa parte no me toca a mí, pero los EPOC se pueden clasificar en severos, moderados y leves, puedo tener momentos de llegar a requerir después de tiempo, que pueden ser meses o años, de suspensión. Y a veces hay que tener claro, los médicos, cuándo se puede suspender el oxígeno para no llegar a la situación que expliqué hace un rato de hipertensión pulmonar. Siempre la suspensión del oxígeno va a ser con crecimiento somático normal. Ojo, estamos hablando de oxigenoterapia crónica domiciliaria que puede durar meses o años, ¿sí? Entonces es fundamental registrar el crecimiento somático pondoestatural normal y un ecocardiograma que no tenga signos de hipertensión pulmonar, ¿sí? Se debe hacer con controles prolongados con oximetría, que es el saturómetro de pulso, evidenciando niveles de saturación, aquí están, que sean mayores de 92%, ¿sí? Es decir, si yo tengo registros de aire ambiente con saturaciones menor a 92, debo volver a colocar el oxígeno y se suspende se suspende la suspensión, valga la redundancia, del- de este, o sea, debe continuar con oxígeno, ¿sí? Esto es progresivo, primero en vigilia, luego en sueño, y durante la vigilia primero son 3 horas, después se va aumentando progresivamente, no es de un día para el otro, ¿sí? Y siempre si logro hacer la suspensión, tengo que mantener los equipos un tiempo, porque puede haber recaídas y necesidades de oxígeno y es todo un trámite volver a pedir el oxígeno domiciliario.
Vamos a ver un poquito el tema después la importancia del oxígeno y el por qué, el tema de la recuperación nutricional. Ya vimos que el niño requiere un aporte calórico mayor porque tiene un gasto energético muy grande. La frecuencia respiratoria y el tiraje tiene un gasto muy grande que le impide el crecimiento, ¿sí? Y en estos chicos yo necesito que el crecimiento, porque crecer, yo lo digo después, lo voy a repetir esto un poquito más adelante de vuelta, pero lo voy a decir ahora también. Crecer, el crecimiento, cuando el niño está en etapa de crecimiento, y así como crecen todos los órganos, como crece el cerebro, como crece, el pulmón también crece. Y cuando crece, también crece a nivel alveolar y bronquial y capilar, pulmonar, y todo eso va logrando compensar o reparar algo por formación de nuevo tejido pulmonar. Es decir, hay nuevo tejido pulmonar que crece y que eso mejora los valores de hipoxemia y eso es lo que permite en última instancia lo que yo hablé hace un rato de ir tratando de suspender la oxigenoterapia crónica. Es decir, entonces, es decir que con eso quiero decir que el crecimiento ponderal y por lo tanto pulmonar, va de la mano, mejorará el pronóstico a largo plazo, ¿sí? Entonces es muy importante la presencia de un nutricionista que vea si hay requerimientos de suplementos, sobre todo en las formas moderadas y severas, van a requerir la interconsulta. Bueno, y dijimos que esos eran los dos pilares, la oxigenoterapia y la recuperación nutricional, pero no nos tenemos que olvidar de la obstrucción bronquial. Tenemos un problema básico de obstrucción a nivel bronquial y que hay que conocer, seguramente le van a decir en la otra charla, que la obstrucción bronquial es crónica y es fija. Es fija quiere decir que tiene poca respuesta a los broncodilatadores, como el salbutamol, ¿sí? No es como un paciente con asma que revierte fácilmente, solo o incluso o a veces o con el broncodilatador. Y si no tiene respuesta, ustedes se preguntarán, ¿y por qué uso broncodilatadores? Porque algunos tienen respuesta al asociarse, o sea, sobre su lesión severa, secuelar, tienen algún grado de hiperreactividad bronquial que justifica el uso de salbutamol, incluso de corticoterapia inhalatoria en algunos casos, ¿sí? El salbutamol ante reagudizaciones y como aclarador mucociliar, ¿sí? Es decir, puedo tener puceos, reagudizaciones y requerir salbutamol en ese momento, incluso rescates, como si fuera un paciente con asma, pero quizás no tenga la misma respuesta que en ese tipo de pacientes que son más reversibles, ¿sí? La indicación indiscriminada de corticoides inhalados no está justificada, no estamos tratando un asma bronquial, ¿sí? Y aumenta los costos ya de por sí elevados, ¿sí? Pero algunos pacientes pueden tener algún grado de hiperreactividad, como dije antes, que puedan requerir corticoterapia inhalatoria, ¿sí? La obstrucción bronquial también se puede ayudar con la kinesioterapia y la rehabilitación respiratoria, ejercicios respiratorios, y por supuesto la obstrucción también en algunas intercurrencias con bronquitis y, y algunas bacterias puede requerir antibiótico terapia, ¿sí? Acuérdense, como dije, que hay una alteración del clearance y bronquiectasias y van a tener sobreinfecciones frecuentes estos pacientes, ¿sí? Bueno, y después tenemos la parte educacional, no nos debemos olvidar esta parte que es muy importante, ¿sí? Siempre dar pautas de alarma para consulta temprana, porque la consulta tardía puede implicar mayor gravedad de la situación. Los kinesiólogos también tienen que educar en cuanto a técnicas de higiene bronquial en domicilio. Es importante educar sobre el control ambiental y la higiene domiciliaria, sobre todo humo de cigarrillo, ¿sí? Completar carnet de vacunas, sobre todo en estos casos nos interesa la antineumocóxica, la antigripal anual, la antigripal, pero todo el carnet de vacunas completo. Hay que educar sobre técnicas de terapias aerosolizadas de uso domiciliario, aerocámaras, uso, limpieza, nebulizadores, etcétera. eh, Cómo es el control y el manejo de los sistemas de oxígeno domiciliarios y todos sus accesorios también forma parte de la educación. En general lo hace también mucho los técnicos que ponen los equipos en el domicilio y por supuesto la educación alimentaria por el nutricionista. Con respecto a la evolución y pronóstico de estos chicos, bueno, hay leves, moderadas y severas y va a depender de la magnitud de la lesión. Si bien es difusa y bilateral, puede ser, hay distintos grados de lesión, ¿sí? Recuerden que la mayor severidad se va a dar en los casos de acidosis respiratoria, o sea, PCO2 elevadas,
que tengan hipertensión pulmonar y que tengan retención o mal manejo hidrosalino, ¿sí? El crecimiento del niño y la posibilidad de compensación por el desarrollo de estructuras pulmonares no afectadas o nuevas es muy importante y por eso porque es como que lo voy a ir repitiendo, es muy importante para la evolución y el pronóstico. Por eso hay que hacer hincapié en la recuperación nutricional para formar nuevas unidades que eso permita compensar el daño ya producido, ¿sí? Pero hay situaciones de mucha gravedad, sobre todo esto que está acá arriba, con hipertensión pulmonar, que entra en una etapa terminal y que su única solución de tratamiento es la de trasplante pulmonar, y estos son en lugares muy especiales, especializados como Hospital Garrahan, bueno, que tienen que ser derivados. Voy a poner dos casos clínicos para que se comprenda todo y poder aunar todo lo que dijimos recién. El primero es un niño de 3 meses que sufre injuria viral por un virus incisional respiratorio. A los 30 días continúa con obstrucción bronquial persistente y con poca respuesta a los broncodilatadores y persistencia, valga la redundancia de la palabra acá, de los requerimientos de oxígeno para saturación mayor del 93%, con radiografía patológica. Es decir, acá en este, perdón por esta, que está un poquito largo, pero el niño que a los 30 días de la injuria viral continúa con obstrucción bronquial y con persistencia de oxígeno y radiografía patológica, ese niño tenemos una alta sospecha de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica postviral. Pero antes de poner ese rótulo, eh, quizá esto ya lo van a dar en otra charla, yo lo voy a pasar muy rápido, tenemos que descartar otras causas de enfermedad pulmonar crónica. Como dije al principio, estamos hablando de una de varias, ¿sí? Entonces hay que descartar por el medio que vivimos tuberculosis, hay que pedir cultivos para tuberculosis, hay que descartar fibrosis quística, hay que pedir un test de sudor, hay que descartar inmunodeficiencia, hay que descartar cardiopatías congénitas, una evaluación cardiológica, síndromes aspirativos y toda causa que lleve a enfermedad pulmonar crónica, ¿sí? Puede ser una discinesia ciliar primaria. Bueno, una vez establecido el diagnóstico en este chico, se descarta todo esto que acá enumeré y hacemos el diagnóstico y se va de alta con oxígeno permanente a bajos flujos, como dijimos, ¿sí? Al domicilio y con controles clínicos frecuentes, ¿sí? Este chico no tenía hipertensión pulmonar, no tenía cirrosis respiratoria y no tenía problemas de manejos hídricos. Y en los controles fue evolucionando bien, con buen progreso ponderal por vía oral, porque muchos chicos requieren un apoyo por zona nasogástrica también. Es decir, este es un caso moderado porque requiere oxígeno, pero no tiene una hipertensión pulmonar o acidosis respiratoria crónica, ¿sí? Entonces, y acá introduje una diapositiva nueva hace poco porque era importante también saber que cuando el chico este se va a ir de alta, yo necesito, no solamente de alta, sino que también en los controles, tener en cuenta estas cinco variables, que son la estabilidad clínica con ausencia de intercurrencia en los últimos 10 días estando internado. El chico, no puedo dar de alta a un chico con EPOC que se hace el rescate día de por medio. El oxígeno tiene que tener un flujo menor a 2 litros por minuto, es decir, estamos hablando de un chico con características clínicas de estabilidad y que su saturación con aire ambiente no sea menor a 88%. Y esto es importante porque yo quizá puedo dar de alta con oxígeno domiciliario, pero no es lo mismo dar de alta con oxígeno domiciliario que internación domiciliaria. Es decir, oxígeno domiciliario, estamos hablando de un chico estable y que se van a hacer cargo los padres, ¿sí? Y a veces en una situación accidental de noche, el chico manoteó su bigotera de oxígeno y se quedó saturando toda la noche 88, 89, 90, es probable que no le pase nada, pero si ese chico saturaba 78, puede ser grave, puede hacer un paro respiratorio en el domicilio. Por eso es importante controlar esta variable antes del alta de una saturación con aire ambiente no menor a 88%. Por supuesto, una ganancia de peso adecuada y siempre antes del alta, y esto se valora en todo momento, en los controles también, hay que hacer evaluación familiar, el deseo materno, cómo lo está manejando, cómo es su entrenamiento, quiénes son los convivientes, cómo es la vivienda, si hay fumadores, qué recursos hay, qué accesibilidad a centros de salud tienen, ¿sí? Todos estos detalles son importantes
no solamente al alta, sino de controlarlos en los controles médicos. Este es el mismo, siguiendo con el caso, así fue la injuria con una atelectasia en el lóbulo superior derecho, claramente lo pueden ver, fue un virus incisional respiratorio, él evolucionó como un EPOC moderado, como dije, sin hipertensión pulmonar, no requirió diuréticos, sí corticoides inhalados por hiperreactividad bronquial, tuvo estabilidad clínica con buen progreso postestructural y se llegó a suspender la oxigenoterapia a los 20 meses de vida, como dijimos, la oxigenoterapia es de meses o años, pero muchos chicos, sobre todo leves y moderados, mejoran porque compensan con nuevas unidades o alveolización pulmonar, ¿sí? Es decir, el pulmón crece, ¿sí? Por eso es importante lo nutricional y el oxígeno, ¿sí? Y este chico logró suspender y desarrollar una vida normal y solo quedó en seguimiento porque quedó algún grado de hiperreactividad bronquial que se trató con corticoides inhalados. Esta es una evolución, ya se solucionó la atelectasia, pero quedan imágenes bronqui de refuerzo periliar sobre todo, ¿sí? Y algo de atrapamiento aéreo. Entonces, la conclusión del caso este es que la indicación de oxígeno y apoyo nutricional fueron fundamentales para tener una buena progresión pondoestatural y como dijimos, esta buena progresión facilitó el desarrollo de la alveolización, que normalmente, esto no lo dije antes, lo digo ahora, ocurre hasta los 9 años de vida, sobre todo los primeros 2 años de vida. Por eso es importante el oxígeno y el control nutricional para que el chico, al crecer, alveolice y pueda compensar todo el daño que tuvo. ¿Sí? Esto es lo que en definitiva permitió la suspensión del oxígeno en este caso y la incorporación a una vida normal para edad, en este caso puntual. Pero hay otros casos que son más severos, como este niño, varón con una injuria por adenovirus, ya dijimos que el adenovirus es el más grave de todos, y fue a los 13 meses de vida. Y esto también tiene importancia. El anterior caso, si se acuerdan, fue a los 3 meses. Si la injuria fue a los 13 meses, como que si bien depende de la etiología y de muchos factores, pero un niño que tuvo injuria a los 3 meses quizá tenga más posibilidades de compensación por formación de unidades nuevas, sobre todo que ocurren sobre todo los primeros 2 años de vida, ¿sí? Este caso fue un caso grave de adenovirus que estuvo en el respirador mucho tiempo con una internación prolongada posterior. Como dijimos en el anterior caso, descartamos todas las causas de enfermedad pulmonar crónica, tuberculosis, fibrosis quística, bueno, ya lo vimos, y se logró el egreso domiciliario con oxígeno, pero con un compromiso clínico y radiológico severo, ¿sí? Son las radiografías que puse al principio que ya las vamos a repasar. Tenía acidosis respiratoria, es decir, hipercapnia, y tenía hipertensión pulmonar leve a moderada. Este chico cursó con exacerbaciones y reinternaciones frecuentes y también tenía algunas cuestiones que no facilitaron su buena evolución de tipo social, llamémosle, que se puede dar con cierta frecuencia también. Esto ya lo vimos, pero estas eran las imágenes, atelectasias y bronquiectasias, atrapamiento aéreo, imágenes en mosaico, bronquiectasias, son las placas que vimos anteriormente. Este chico, como dije, cursó con exacerbaciones con reinternaciones frecuentes, porque este chico, cualquier virosis, un resfrío común, puede provocar un aumento de dificultad respiratoria, con mayor trabajo respiratorio y obstrucción y mayores requerimientos de oxígeno. Y acá voy a hacer un caso puntual de lo que pasó, que esto es un caso real. Este chico tuvo una virosis, tuvo mayor trabajo respiratorio, mayor requerimiento de oxígeno. Consultaron en la guardia con buen criterio su mamá, porque lo notaba más agitado y más desanimado. Llegó a la guardia, se hacen los rescates, corticoides y se coloca oxígeno por bolsa de no reinhalación y el médico de guardia con cierta tranquilidad, porque el paciente saturado a 98%, lo sube a la sala. Pero resulta que 4 o 6 horas más tarde el paciente está empeorado con depresión respiratoria y con depresión sensorial y pasa a una terapia intensiva. Entonces, esto es lo que quiero que quede claro, porque esto puede sucederles a cualquier nivel de atención. Y esto sucedió, un caso real que sucedió en la internación de la guardia del Hospital de Niños. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, los casos graves que tienen hipercapnia crónica, la fisiología de la respiración, como ustedes si bien recuerdan, el estímulo ventilatorio, es decir, mi frecuencia respiratoria va a ser disparada o gatillada
sobre todo por la PCAO2. La PCO2 es lo que gatilla pero en estos chicos que tienen hipercapnia crónica, es decir, tienen CO2 elevada todo el tiempo, este chico tenía alrededor de 55, 60 de PCO2 y lo normal es 40, ¿sí? Cualquier persona que eleve su PCO2 de 40 a 50, pero en una situación aguda, inmediatamente se dispara la frecuencia respiratoria para hacer lo que ustedes conocen bien como lavado, ¿sí? A través de la ventilación o del aumento de la frecuencia respiratoria. Pero estos chicos que tienen una hipercapnia crónica, es decir, es que como que están acostumbrados a respirar siempre con una PCO2 elevada, entonces el gatillo ya no depende de la PCO2, depende del oxígeno. ¿Y qué es lo primero que hizo, qué se hizo en la guardia? Le pusieron una bolsa de no reinhalación para que satura 98%. Y eso lo único que hizo es empeorar la situación, porque no había gatillo para disparar la frecuencia respiratoria que me lave y me compense. Es decir, este chico se empeoró su, su hipoventilación y su retención de CO2, porque la saturación de oxígeno que yo tengo que intentar que tenga estos niños graves es entre 90 y 95, porque teniendo estas saturaciones tengo una PO2, o sea, presión de oxígeno suficiente, un poquito más baja de lo normal, pero que me dispare la frecuencia respiratoria para lavar, ¿sí? En este caso, al darle mucho oxígeno, lo que hicimos fue empeorar al paciente. Entonces, aportes de oxígeno con saturaciones mayores de 95% producen depresión respiratoria y del sensorio por aumento brusco de la PCO2. Bueno, espero que se haya comprendido, porque es una situación real, esto pasó y que puede pasar y que es importante entonces en estos chicos que saturen entre estos valores, ¿sí? Y no poner oxígeno muy elevado porque lo puedo empeorar, ¿sí? Y fíjense que en este caso se llegó a pensar que se estaba respondiendo adecuadamente al tratamiento y no, fue todo lo contrario. Entonces, cuidado con esto, con la hiperoxia, ¿sí? Esto es importante. La familia del paciente debe tener y llevar con ellos un pequeño resumen escrito alertando sobre posibles descompensaciones y tratamientos, ¿sí? Por ejemplo, esta situación que acabo de relatar recién, cuál debe ser su saturación. Es decir, el médico especialista, en este caso el neumonólogo o quien lo trate en el hospital terciario, debería alertar sobre estas situaciones en un papel para que el médico que lo pueda recibir eventualmente y no lo conozca, pueda actuar de manera correcta. Esto debería ser para cualquier enfermedad crónica en realidad. Conclusiones. La, la EPOC postviral es una enfermedad pulmonar crónica poco frecuente en pediatría, pero que no exime de su conocimiento y manejo en ambientes sanitarios de cualquier nivel de atención, primario, secundario y terciario, ¿sí? Conocer su fisiopatología permite comprender los fundamentos del tratamiento. Es lo que les relaté al principio. Yo necesitaba eh, explicar un poquito la fisiopatología para que se entienda bien el fundamento del tratamiento sobre el tema, sobre todo la oxigenoterapia y la recuperación nutricional. Acá lo repito, oxigenoterapia y recuperación nutricional constituyen los pilares del tratamiento, ¿sí? Sin olvidar la obstrucción bronquial, por supuesto. La educación del paciente y la familia también es muy importante y la comunicación fluida entre los estamentos sanitarios cercanos al domicilio y el tercer nivel de atención, donde estos pacientes tienen seguimiento seguramente. Bueno, espero que se haya comprendido y lo traté, bueno, que ha sido lo más sencillo que les resulte para el manejo a cualquier nivel de atención, pero siempre tengan en cuenta que cualquier médico de la provincia cuenta con una oficina de comunicación a distancia que les garantiza que este paciente pueda ser recibido, derivado a una guardia o incluso una comunicación telefónica o una interconsulta con médicos especialistas que requieran, neumonólogo, cardiólogo, nutricionista, el que se necesite. A través de esta oficina también se puede ser una forma de comunicación. Así que bueno, eso es todo
Les agradezco la atención. Muchas gracias. Hasta la próxima.